Rex Godwin es uno de los mejores villanos que tiene la franquicia de Yu-Gi-Oh! Y de hecho merece tener su propia comparación con su respectiva versión del manga, ya que hay bastante contenido para hacerlo, que el día de hoy estaremos viendo cuál es la mejor versión de ambos personajes. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy hablaremos de Rex Godwin. Muy bien, ustedes ya saben de qué va lo que vendré haciendo este tipo de comparaciones e iniciaremos rápido con este video analizando el trasfondo de Rex Godwin, su desarrollo y claramente su As Monster. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Muy bien, iniciando con el trasfondo del anime, Rex Godwin fue un joven que estuvo trabajando junto con su hermano en el proyecto NRD, donde Roman Godwin, el hermano de Rex, era el desarrollador principal junto con el Dr. Fudo, pero después de que se supiera el peligro del proyecto, se les entregado a Rex las cartas del Status Dragon, el Red Demon y el Black Rose, esas entregadas por el Dr. Fudo antes de que este pudiera morir, quien le pidió que detuviera lo antes posible el proyecto. Al reencontrarse con su hermano se da cuenta de que se ha amputado el brazo para poder y comentarle que esto servirá para poderlo derrotarlo, ya que Roman se iba a convertir en un portador oscuro. Esto porque Roman había obtenido tanto el poder de los salvadores como el poder de los portadores oscuros, pero el poder del portador oscuro lo estaba consumiendo mucho más rápido. En este caso, Rex activa la autodestrucción de lo que vendría siendo la torre de satélite y comienza el River Zero, provocando, como digo, la catástrofe del satélite. Rex, conforme los años, fue tomando más relevancia en Ciudad Neo Domino, a tal grado de convertirse en el director de la Ciudad Neo Domino, dejando atrás un legado por hazañas que realizó en su juventud. Pero bajo el cargo de la ciudad, Rex buscó formas de crear una utopía, provocando que las personas de satélite que llegaban a la ciudad fueran totalmente desplazadas y echadas a satélite, a tal grado que cada una de las personas que estaban en satélite tenían una marca con la cual los podían identificar y saber si pasaron o no de la ciudad a otra, con lo cual pues básicamente Rex provocaba que las personas que quisieran y querían tener una oportunidad de mejor vida en Ciudad Neo Domino no la tuvieran y fueran totalmente marginados. Y también gracias al poder e influencias que había generado en su estancia en Ciudad Neo Domino, empezaría por la búsqueda de los salvadores y para así ejecutar su plan. Y el primero de los salvadores en ser objetivo para Rex vendría siendo Jack Atlas. Y bueno, el trasfondo de lo que vendría siendo Rex Godwin es un trasfondo bastante bueno. Está muy combinado con Roman, pero funciona bastante bien. Es un trasfondo muy pero muy bien hecho y muy concreto y prácticamente completo. Bajo mi punto de vista es un personaje que va superando sus adversidades, va superando los obstáculos que pues básicamente Roman plantó en él para tratar de salvar el mundo y que él detuviera a Roman, con lo cual se me hace un trasfondo totalmente correcto, pero también veríamos un poco cómo este Rex se empezaría a corromper, y esto se ve mucho en cómo quería hacer que Ciudad Neo Domino fuera una utopía, esto por los aires de Dios que el propio personaje estaba empezando a tener, con lo cual vamos entendiendo ya poco a poco que el personaje se fue corrompiendo con el pasar de los años, viendo toda la situación que este había provocado junto con su hermano, aunque esto fue de manera indirecta. A mi punto de vista tiene un gran trasfondo y demostró lo que se puede lograr estando prácticamente en la nada y tratando de llegar lo más lejos posible a ser un hombre totalmente reconocido por toda la ciudad. Muy bien, la versión del manga nos presenta una historia bastante diferente pero similar en ciertos aspectos. Roman y Rex hace 5000 años eran jóvenes pobres que vivían básicamente de lo que robaban el día a día. Básicamente ellos vivían con lo que podían encontrar, con lo que podían robar. Bueno, en algún punto de la historia y de su infancia ellos conocen a Ish, quien sería la que los adoptaría para convertirlos en sus hermanos adoptivos, y les pondría sus respectivos nombres, Rex y Roman. Al crecer, Ish fue elegida para el Festival de la Dualidad, del cual no regresó. Ante esto, Rex y Roman decidieron despertar al Dios Supremo, ya que Roman recordó las palabras que les dijo su hermana, que si despertaban al Dios, este les cumpliría un deseo.
La ira de Rex Godwin era tanta que no dudó en tomar lo que vendría siendo el duelo ritual que se realiza en la fortaleza aérea Ceibal y enfrentarse a ella mientras el miasma de oscuridad los empezaba a invadir. En un intento de Roman, quien intenta detenerlos, Rex atraviesa a Ish y a Roman causando su total caída en la oscuridad. Y es aquí donde nace todo lo que vendría siendo la historia de Rex Godwin en su camino para tratar de vengarse y para tratar de tener esa vida que en algún momento llegó a tener por todo lo que causó la humanidad. Pues toma este camino de oscuridad, ya llegando a lo que viene siendo su proceso a satélite, su proceso a lo que viene siendo la ciudad Neodomino, etc. La verdad no nos detallan tanto esta información, pero podemos intuir que con el pasar de los años fue planificando su plan, buscando claramente los definitivos Duel Dragons que se iban a poder usar para ciertos duelistas en específico, en este caso los sacerdotes de duelo, si no me recuerdo que se llaman. Pero bueno, en algún punto él llega a convertirse en el jefe de seguridad de Neodomino. Y pues bueno, es el Rex Godwin que tenemos. Básicamente este personaje y esta versión está bastante muy bien hecho en su trasfondo. Tiene un gran contexto, es sumamente bueno la versión. Aquí tiene un deseo más de venganza que de poder. Es decir, no tiene ese aire de ser un dios, solamente busca venganza por lo que pasó en el pasado. Obviamente, y esto está provocado principalmente por el dios supremo. Con esto quiero decir que este personaje, que Rex Godwin, está siendo como que controlado, impulsado por la oscuridad que el dios supremo le está generando. Vendría siendo que Rex Godwin es una víctima de este poder, pero son sus deseos los que promovieron este poder, este deseo de venganza, de poder recuperar a su querida hermana. Pero desafortunadamente es algo que el propio dios supremo se aprovechó para poder encontrar lo que vendría siendo un portador que lo pudiera despertar y él poder maquilar todo una destrucción en el mundo. La verdad que aquí la versión del manga nos trajo un personaje bastante bueno, con una similitud muy obvia en la versión del anime, pero contándolo de una diferente manera, con lo cual eso me agradó mucho, que fuera diferente, que no tuvieran elementos iguales en el anime, sino una versión totalmente diferente con agregados como Ish, personajes nuevos, etc. Ese punto está bastante bien del trasfondo de Rex. Bueno, ¿quién de los dos tiene un mejor trasfondo? La verdad es que ambos personajes tienen trasfondos bastante completos. Obviamente la versión del manga maneja un trasfondo un poquito más corto, pero la verdad tiene bastante contenido y nos da precisamente el contexto de por qué Rex Godwin hace las cosas. En el anime también tenemos un fantástico trasfondo, es prácticamente la base de la historia, de los acontecimientos más importantes que ocurren en todo Yu-Gi-Oh 5D en la versión animada. A mí la verdad ambos personajes cumplen con lo que tienen que cumplir en su versión de trasfondo, así que yo le doy el punto a ambos personajes. Son espléndidos en su trasfondo, son completos, son concretos y nos dan los detalles y bases que provocan que estos personajes tomen el camino de la oscuridad y de villanos. Bueno, la versión del manga maneja un desarrollo bastante discreto. Después de los acontecimientos y de haber sido líder de la ciudad Neodomino, tal cual como lo es en el anime, usó los recursos de la propia ciudad y de lo que vendría siendo poder de ser el líder de la seguridad, empezó a reclutar niños con posibilidades para poder controlar un Duel Dragon. Dentro de este selecto grupo salió Jack Atlas y Kalin Kessel, siendo Jack el escogido como su propio hijo y representante de la ciudad Neodomino, mientras que Kalin escaparía con el Red Hot. Esto lo vimos en el versus entre Jack del manga y Jack del anime, donde el propio Kalin se deja vencer entre comillas contra Jack, donde Jack gana y es seleccionado por el propio Godwin. Y en el presente Godwin empieza ya su plan, usando a Jack para poder ir recolectando los Duel Dragon o posibles portadores que puedan controlar un Duel Dragon. Es aquí donde nace el interés con Yusei para poder convertirlo en un usuario de Duel Dragon, a la par también de interesarse en Zek por el pacto que hizo con el Caballero Esqueleto que le otorgó un Duel Dragon. Durante la segunda etapa del torneo, Godwin revela a Yusei su verdadero plan con los Duel Dragon y el por qué quiere utilizarlos, que es para poder derrotar y detener al Caballero Esqueleto, cuando realmente él busca revivir al Dios Supremo y poderlo controlar.
También hay que destacar que Godwyn está sucumbido en la total oscuridad emanada por el Dios Supremo y su búsqueda de venganza está siendo aprovechada por el Dios Supremo para seguir impulsando su resurrección. Esto provocado claramente por la muerte de su hermana. Y tan así es esto que la propia Aki es una pequeña representación de Ish y es elegida para ser la sacerdotisa de duelo, donde Godwyn intenta recrear la escena que vivió hace 5000 años y usando a Zek para poder derrotar a que vendría siendo a Aki, que está en representación de la propia sacerdotisa. Tan así es esto que la propia Aki tiene un duel dragón dado por el propio Godwyn. Y el caballero esqueleto, quien resulta ser el bueno, quien busca detener a Godwyn, usa a Aki para poder en sí detener a Godwyn de una vez por todas. Y claramente esto no sucede. Zek derrota de una manera brutal a la pobrecita de Aki. A la vez también vemos que el propio Godwyn tiene unas habilidades de duelo abismales. Esto lo vemos reflejado en su duelo contra Jack Atlas, donde este duelo termina en un brutal y dramático empate, ya que el propio Jack incluso creyó que iba a morir y creyó que ya también había derrotado de una vez por todas a Godwyn. Pero después de que el propio Yusei y el propio Zek sellaran al Dios Supremo, Godwyn aparece para recalcarles que esto no era así y que había absorbido el miasma que el propio Dios Supremo había tenido. Y ya con esto reta totalmente a Yusei a un duelo por el destino del mundo, donde el duelo es sumamente intenso, dramático, bastante bueno, y Yusei logra derrotar de una vez por todas a Godwyn. Godwyn ya en lo que vendría siendo en su despedida, ya siendo purificado, ya sin el Dios Supremo, se le ve yendo con sus hermanos junto a la muerte, junto con Roman, junto con Ish, ya para por fin estar juntos y poder descansar en paz, y que esta venganza que el propio Godwyn provocó se haya terminado. De verdad que Godwyn es un muy buen personaje. Su camino de la venganza está bastante bueno. Es una manipulación impulsada por el propio Dios Supremo, pero a la vez vemos que el camino de Godwyn que él forjó, lo forjó su propia venganza, su deseo de poder vengar a su hermanita, que prácticamente este personaje Ish le salvó la vida, y es ese deseo de Godwyn de poder regresarle ese favor. Pero a la vez esa oscuridad provocó que él mismo incluso acabara con la vida de su querida hermana. Esta versión nos maneja una perspectiva bastante interesante y muy buena, usando los elementos que ya vimos en el anime, ese vínculo que tiene con el propio Roman Godwyn, y a la vez desarrollarlo en una historia que sucedió hace bastantes años, en este caso 5000 años, pero traerlo de una manera totalmente diferente, mucho más fresca y con elementos bastante interesantes, con lo cual a mi punto de vista el desarrollo de este personaje es sumamente fantástico. Es un villano, todos sabemos que planean y hacen ciertas cosas en base a ciertas ocurrencias, pero la verdad es que Godwyn en esta versión es muy buen personaje, está muy completo, y al final vemos una redención bastante clara, porque al final su deseo de venganza no se cumplió como tal, pero al menos ese deseo de venganza se desapareció, ya que a fin de cuentas él solamente fue impulsado por ese miasma de oscuridad que el propio Dios Supremo provocó, aprovechándose de eso, tratando de poder resurgir, y el pobre de Godwyn tratando de vengarse por aquellas personas que le hicieron tanto daño a su hermana, y tratando de en sí remediar todo lo que pasó y todo lo que ocurrió, tratando de buscar ese deseo que, según contaba la leyenda, podía regresarles a su querida hermana y la vida que tenían antes. La verdad que Godwyn me dejó sorprendido. Bueno, en la versión animada tenemos a Godwyn siendo el líder de la seguridad de Ciudad Neodomino, y que también está en búsqueda de lo que vendrían siendo los salvadores, aquellos escogidos por el dragón carmesí para poder enfrentar a los portadores oscuros, y con esto llevar a cabo su plan de terminar con el ciclo de odio y de oscuridad que existe entre los portadores oscuros y los salvadores. En este caso, Jack Atlas es el primero de los salvadores con quien Rex contacta y logra ejecutar el plan de escape para Jack y convertirlo en el alma y rey de Ciudad Neodomino. Esto dentro de todos los planes que empieza a ejecutar Rex Godwyn. Rex organiza la Copa Fortuna para hallar a los demás salvadores, entre los que surgieron Aki, Yusei y Luna. Durante el duelo final de la Copa Fortuna, el dragón carmesí surge durante el duelo entre Jack y Yusei, haciendo dudar del resultado del duelo, a lo cual Godwyn se niega a responder preguntas. Esto porque se empezó a generar polémica de saber quién fue el ganador, ya que como tal, ver que un miembro de satélite, que en este caso era Yusei,
contra alguien de Ciudad Neodomino y que alguien de Ciudad Neodomino sea vencido, en este caso Jack Atlas, pues generaría demasiada polémica y se armaría un verdadero argüende. Esto se provocó, de hecho Jack Atlas tuvo que por mucho tiempo ocultar su identidad para que no supieran que él realmente había perdido ese duelo y el ganador había sido Jusei como tal. Si nos fijamos bastante bien, esta versión es mucho más pero más reservada, la de Rex Godwin, siendo un personaje que es mucho más discreto, maneja las cosas un poquito más calculadoras, no es tan de liberar las cosas como tal o revelar sus verdaderos planes. Si nos vamos a la versión del manga, la versión del manga es más directa, sabe lo que tiene que hacer, es un poquito más maquiavélico. En cambio la versión del anime no lo es tanto así, no demuestra toda esa faceta de corrupción y de corromperse como lo que vendría siendo la versión del manga. De hecho, después de un cierto momento ya le revela a Jusei y le empieza a decir toda la verdad acerca de los acontecimientos del reversero, los portadores oscuros y los salvadores. También esta información se la revela a los demás salvadores, además de información fundamental contra los portadores oscuros. Es aquí donde empieza él a involucrarse en un duelo contra su hermano, donde revela sus verdaderas intenciones y su plan de poder reencarnar como un portador oscuro, y así tener tanto el poder de los portadores oscuros como el de los salvadores, tratando de ya eliminar lo que vendría siendo esta cadena de odio y este conflicto entre portadores oscuros y salvadores. Pero lo que realmente desea es llegar a ser un dios supremo con el fin de poder gobernar y, de ser necesario, destruir y recrear la tierra misma. Jusei, Kuro y Jack se enfrascan en un último duelo ritual, donde gracias a su fuerza de voluntad y al dragón carmesí, al rechazar rotundamente a Rex y poder renombrar a que vendría siendo a Jusei como el portador de la cabeza del dragón carmesí y a Kuro como el portador de la cola del dragón carmesí, Jusei con su Majestic Dragon derrota de una vez por todas a Godwin. Ya en las últimas instancias del personaje, Rex y Roman deciden revivir a sus compañeros, a Kalin, a Carly y al otro personaje que no me acuerdo cómo se llama. Esto con tal de que realmente le están brindando una segunda oportunidad para ellos, mientras que Roman y Rex se despiden totalmente de Jusei, dejando el futuro en sus manos. La verdad que toda la historia de Rex Godwin es sin duda alguna magnífica, de pasar de un proceso totalmente crítico de levantarse en situaciones totalmente adversas, y si bien sus intenciones eran en sí terminar con el ciclo de los Dark Cirnes, esto lo vemos al final porque el personaje en sí fracasó. De hecho, al final vemos como al mirar a su propio hermano, al mirar pues ese reflejo de él, sabe que defraudó a su hermano. Realmente Godwin en un principio las intenciones que él tenía eran buenas, pero como fue pasando el tiempo y viendo la manera en la cual manejaba la utopía que tenía en Ciudad Neodomino, ahí nos empezamos a dar cuenta de que Godwin se corrompió. Literalmente se fue corrompiendo buscando una deidad, siendo él un dios. Con el hecho de ser líder de seguridad, eso es lo que representa el personaje, queriendo generar una utopía y generarla en todo el mundo sin importar las consecuencias que existen, para así generar prácticamente un mundo perfecto. Básicamente el personaje es lo que nos logra comunicar, y esto al final nos damos cuenta al totalmente redimirse, al darse cuenta que las intenciones que él mismo provocó pues realmente no fueron las correctas, y otorgó una segunda oportunidad y brindándole a Jusei el futuro de lo que viene siendo la ciudad y del mundo. A mi punto de vista, esta versión tuvo un gran desarrollo, manteniéndose firme a sus ideales y a lo que él creía, pero cuando llegó el momento de que él viera cómo eran en realidad las cosas, supo redimirse y apoyar en Jusei para poder seguir generando un futuro mucho mejor. Y bueno, ¿quién tiene mejor desarrollo? Ambos personajes en sus desarrollos son bastante completos, la versión del manga siendo una versión mucho más malévola y directa con lo que quiere, tomando los riesgos necesarios y no dudando en hacerlo, a la par de ser un personaje que está influenciado por la propia oscuridad que tenía el dios supremo. Mientras que la versión del anime son las propias decisiones de Godwin y los deseos que él desea cumplir, a la par también de que él con el pasar del tiempo se fue corrompiendo, queriendo llegar a ser un dios que podía recrear y destruir la tierra para tenerla a su propio beneficio, y también generando un mundo disque perfecto. Pero la verdad es que ambos personajes son sumamente completos, están súper bien hechos,
A mi punto de vista son personajes que se tienen que llevar el punto. Sus acciones son bastante bien justificadas, son coherentes, si bien como digo son diferentes puntos de vista y un contexto totalmente diferente, pero esto hace que a pesar de que comparten muchas similitudes en su construcción, en el armado de cómo vendían sus acciones, lo que pasó, el vínculo con Roman, son sus actitudes y las decisiones propias de los personajes que hacen que se logren diferenciar. En este caso ambos manejan un contexto diferente, uno buscaba venganza y el otro buscaba poder crear un mundo perfecto. Con esto dicho sabemos perfectamente cómo es que estuvieron la situación con estos dos personajes y cómo a pesar de las grandes similitudes que tienen se logran diferenciar y hace que estos dos personajes sean bastante únicos. Y bueno, llegamos a Last Monster, donde ambos personajes tienen un característico monstruo insignia, que en este caso para la versión del anime es el inmortal terrestre Viracocha Rasca, y para la versión del manga el Ascension Sky Dragon. Pero como un pequeño dato adicional es que cuando Godwin en el manga es totalmente poseído por el dios supremo, él tiene con el Ultimaya Solkin y el Bish Valkin, que vendrían siendo los monstruos con los cuales se enfrentó a Yusei en el manga. Pero como tal no nos meteremos tanto con estos monstruos, ya que en sí el monstruo insignia de Rex Godwin es el Sky Dragon, debido a que este es el Duel Dragon que el personaje posee. Así que dicho esto, pasemos con los monstruos insignia. Iniciando con el manga, el dragón celestial debutó en el duelo de Rex contra Godwin, siendo este el Duel Dragon del propio Rex Godwin, siendo una carta que representa muy bien el aura de Dios y objetivo que quería lograr el propio Godwin, aunado a la venganza que este buscaba. Realmente el vínculo que existe va más al hecho de ser la representación de pureza que quería llegar a ser Godwin. Hasta ahí no muestra nada más, siento que aquí la representación es bastante funcional, pero realmente un vínculo o algo que nos relaciona a cómo este obtuvo su Duel Dragon, cómo lo obtuvo, si fue en un duelo, si fue en los duelos ceremoniales, etc. Pero realmente no se sabe, así que es uno de los puntos más débiles que tiene este personaje, el no saber ese vínculo que tiene con el propio Asmonster. En la versión animada sí tenemos una gran diferencia, y es que Godwin, al ser revivido por su inmortal terrestre, que por lo regular los inmortales terrestres son los que escogen a lo que vendría siendo sus propios portadores oscuros. Esto, al ver las intenciones que tenía Godwin de convertirse en un dios, Viracocha lo seleccionó, siendo esta la carta la máxima representación de poder para poder cumplir el objetivo que tenía Godwin. La verdad aquí se nota un poquito más la coherencia y detalles con la función de las líneas Nazcas en lo que vendría siendo la historia de Yu-Gi-Oh 5D, el cómo surgen los portadores oscuros, lo cual le da esa coherencia a las monsters de Rex que tenga ese vínculo, ya que en sí es la propia línea Nazca que escoge al portador, si no mal recuerdo. Entonces al ver las intenciones que tenía y que quería hacer, que era terminar en sí el conflicto entre salvadores y portadores oscuros, y a la par también de ser un dios. Y bueno, ¿quién es el ganador? Ambos personajes manejan un trasfondo y un buen desarrollo de personaje. La verdad son villanos bastante correctos y bastante coherentes a la hora de lo que quieren hacer, a la par de que también sus acciones están bastante bien justificadas a sus objetivos que querían lograr al final. Pero a fin de cuentas los As Monsters aquí deciden básicamente quién es el ganador. Obviamente siendo Viracocha Rasca como un As Monster que representa mucho más a Rex Godwin y le da mucha más profundidad. Desafortunadamente el Ascension Sky Dragon tiene una gran representación para el personaje, pero le falta bastante contenido. Literalmente no tenemos idea de cómo lo obtuvo Godwin, tampoco tenemos idea de por qué el Duel Dragon escogió Godwin. Realmente no sabemos el por qué Sky Dragon escogió a Godwin. Es un elemento muy importante, ya que aquí Viracocha sí tiene un porqué, sí se sabe por qué lo escogió, sí tiene una muy buena representación y un buen contenido y sentido el por qué Viracocha lo escogió a Godwin. Así que en esta ocasión la mejor versión de ambas versiones, tanto de anime y manga de Yu-Gi-Oh 5D, se lo lleva nada más y nada menos que Rex Godwin del anime. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Comenta para ti cuál es la mejor versión de Rex Godwin. ¿Te gusta este personaje? ¿Lo consideras un buen villano, un mal villano? ¿Lo consideras que sus acciones son totalmente justificables? Sabes que puedes colocar eso aquí abajo en los comentarios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy lo más pendiente posible por ahí y te agradezco mucho de haber visto este video. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.